final del libro de los Hechos. Y hoy tenemos 2 capítulos. El capítulo 28, que es el último, y el capítulo 29, que lo estamos haciendo tú y yo. Porque el libro de los Hechos no ha terminado. Así que no se asusten, no vamos a estar leyendo 2 capítulos. Estuvimos viendo anteriormente cómo Dios los preservó, tanto a Pablo como los hermanos que iban con él, de una tormenta, de una forma providencial, y de esa manera Dios está asegurándose que Pablo esté llegando a Roma. Pero no es Pablo, es el Evangelio que Pablo ha sido encomendado a predicar. Y con este momento de la historia se está completando eso que Jesús les dijo a ellos en el capítulo 1: me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos, en el mundo en el que ellos vivían era el mundo romano, y Roma era el lugar central. Ahora, Pablo está apuntando a Roma. En algunas de sus cartas también él habla de España, que era uno de los últimos lugares que el Imperio Romano había conquistado. Hispania, en aquel momento no existía España como país, pero Roma era el lugar más estratégico para ellos al alcanzar. Pero, y aquí tengo un versículo que es Romanos 1, es la carta de Pablo a los romanos, que la escribe por supuesto antes de ir a Roma, o sea, antes de este momento que vamos a ver. Y vamos a notar en estas palabras que Pablo sabía que ya el Evangelio había llegado a Roma. O sea, no había en toda la tierra una persona más comprometida con llevar el Evangelio a otro lugar que Pablo. Pero ¿sabe? El Evangelio había llegado más rápido que Pablo. O sea, tú puedes estar totalmente comprometido con el Señor para hacer cumplir su voluntad, pero no te quepa la menor duda que Dios está delante de ti 3 pasos, haciendo cumplir su voluntad, aún sin ti. Ya el Evangelio había llegado allí. Ya habían personas en los que el Evangelio había obrado. Y Pablo, de todas maneras, sabía que era parte del plan de Dios llegar ahí. Y dice esta lectura de Pablo escribiendo, usted lo puede buscar después también en su casa y hacer una lectura más extensa. Pablo está escribiéndole a los cristianos de Roma y les dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Bueno, está hablando de los dones. En los miércoles se está anunciando que estamos hablando de esto. Y es una de las maneras en que la iglesia es confirmada, cuando los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros son puestos a disposición del Señor. Pero fíjense que el deseo de Pablo era confirmar a esta iglesia. Eso era parte de la función apostólica, confirmar las iglesias que iban siendo establecidas. Y es lo que está en el corazón de Pablo, y como vamos a ver, Dios se lo había prometido y Dios ahora lo va a cumplir. Pero fíjense que el libro de los Hechos no termina como los cuentos infantiles que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que fueron felices y comieron perdices. El libro de los Hechos termina con un final abierto. ¿Por qué? Porque tú y yo hacemos parte de la continuidad, del cumplimiento de eso que comenzó el día de Pentecostés. Comenzó la iglesia y comenzó la expansión del Evangelio, y junto con el Evangelio, más que todas las cosas, el reino de Dios regresando a la tierra. Dios reconquistando los corazones para sí, trayendo a las personas, trayendo a las familias, trayendo a las naciones, siendo reconciliadas con Él. Y tú y yo somos parte de esa historia. Si estamos aquí hoy, este domingo,
celebrando y adorando a Dios es porque el Señor llegó a nosotros. Pero también el entendimiento de que a través de nosotros Dios quiere llegar a otros. Y por eso la tarea no ha terminado. Es la tarea pendiente que tenemos nosotros. Es lo que hacemos cada día. A manera de título le puse: Cristo usará testigos fieles que hagan su parte asignada en la proclamación del reino. Lo puse en futuro porque Pablo ya no está. Hace 2000 años que Pablo hizo su parte. Y ahora estamos nosotros, que Dios nos alcanzó y que tenemos una parte. Dios tiene una parte para ti. Dios no solamente llegó a ti porque quería salvarte, porque te ama. Sí, eso hace parte de su motivo, su razón. Pero también llegó a ti porque quiere hacerte parte a ti de sus propósitos en este tiempo. O sea, hay una parte que a cada uno de nosotros nos ha sido asignada. Y eso es un honor, pero a la vez es una responsabilidad. Una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La primera parte que vamos a estar viendo de cómo Dios va a usar a testigos fieles a Pablo, y lo vamos a estar viendo en la historia, pero automáticamente eso tiene una aplicación práctica para nuestras vidas en pleno siglo XXI. Y como mismo Dios lo estuvo haciendo allí con ellos, también lo quiere hacer con nosotros hoy. Y lo primero que Dios quiere hacer para que nosotros podamos hacer nuestra parte es que Él va a seguir manifestando su poder soberano ante gente necesitada. Miren, mi hermano, nosotros vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrado. Y a lo mejor más de uno de ustedes dentro va a decir: sí, Alejandro, pero tú no sabes que yo también estoy sufriendo esto, aquello y lo otro. Y es verdad, porque el sufrimiento hace parte de esta vida desde que entró el pecado. Pero mis hermanos, es incomparablemente menos el sufrimiento que tiene un hijo de Dios. Aunque, como vamos a ver, Pablo en cadenas y todo eso, de todas maneras es incomparablemente menor el sufrimiento de un hijo de Dios comparado con el sufrimiento que tiene una persona sin Cristo. Su sufrimiento es mucho mayor, porque está en medio de sus situaciones solo. Entonces nosotros, Dios nos quiere usar para alcanzar personas que están a nuestro alrededor, que están en una necesidad, en primer lugar, eterna, desesperada. Y es lo que Dios hizo en aquella época y lo que Dios va a querer seguir haciendo hasta el último día en que Él regrese. Acercándonos a la lectura ahí, a partir del versículo 1, no voy a leer todo el capítulo, así que no se me asusten, pero sí voy a señalar algunas cosas que me parece que son sobresalientes de la historia. Vemos a ellos que han sido preservados sobrenaturalmente de una tormenta, después de días donde ya, como leíamos literalmente, habían perdido la esperanza de salvarse. Y ahora todos están a salvo. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero en el capítulo anterior Lucas nos da hasta el número exacto de personas que iban en el barco. 276. Casi 300 personas. Y el Señor le concedió a Pablo la vida de cada uno de ellos. Y Él se los dijo: no van a morir ninguno de ustedes. Dios me ha concedido la vida de cada uno de ustedes. Y ahora la narración dice que estaban a salvo. ¿Habían sido qué? Salvados. ¿Por quién? Por el Salvador. Por supuesto, eso no quiere decir que todos se habían convertido en cristianos. Pero ya estaban experimentando de primera mano, todavía probablemente sin que la mayoría fueran cristianos, el poder salvador de Cristo. Aquel que tiene poder y autoridad sobre la tormenta. Gloria a Dios. O sea, estaban viviendo de primera mano una experiencia donde el poder salvador de Dios se les había manifestado. Si quién fue salvo y quién no fue salvo, no lo sabremos hasta el día que estemos en su presencia, si acordamos de preguntarle al Señor. Pero lo cierto es que experimentaron el poder salvador del Señor. Amén.
Yo no sé si hay entre nosotros alguna persona que está de visita, que nos visita hasta con regularidad y hasta ha experimentado el poder salvador del Señor, pero todavía su vida no está rendida al Señor. Eso cabe dentro de las posibilidades. Quizás hoy Dios quiera obrar en su vida si le das la oportunidad. Y ellos, bueno, se enteran de que están ahí en la isla de Malta. Y interesante que vienen los habitantes, dice acá la historia, y dice, mostraron toda clase de atención. O sea, eran unas personas muy hospitalarias. Cuando estaba leyendo este pasaje, me acordé mucho de la isla de donde yo procedo. Yo no sé si en todas las islas son la gente así, pero cuando alguien va a describir a los cubanos, una de las cosas que pone en la lista, y no es nada más de los isleños, es de cualquiera, pero no sé si es porque estamos en el medio del mar y no viene gente con frecuencia, pero cuando llega alguien uno se alegra, y una cosa que pasa es que somos hospitalarios. La hospitalidad, de hecho, es una virtud cristiana. Amén. Pero aquí hay un grupo de personas que no son cristianos, como vamos a ver en la historia. Usted puede leer después el capítulo si no lo ha leído previamente, que eran paganos, pero eran muy hospitalarios. Pero note que estamos hablando de 276 personas. No es alguien que pasó por tu casa y tú le brindaste un café. Son 276 personas que han sobrevivido a un naufragio. Y aquí esta isla es una isla pequeña. Sin embargo, ellos tenían un corazón grande para albergar a todas estas personas. Dice que encendieron una hoguera y que los acogieron a todos. Ahora fíjese, los acogieron a todos. Ahí venían los soldados romanos, pero venían un montón de personas, incluyendo al propio Pablo, que estaban encadenados. O sea, si usted viera venir ahora 276 personas y ahí vienen marineros, que usted ve, a lo mejor ahora ya los marineros tienen su uniforme, en aquella época quizás no fuera literalmente así, pero se podía más o menos distinguir. Estos parecen de los marineros. Estos otros, bueno, ciudadanos romanos, son soldados romanos, y estos otros con cadena, si fuera hoy venían con su traje, ese traje naranja. Esos son presos y encadenados, probablemente peligrosos, pero ellos fueron hospitalarios con todos. Mis hermanos no eran cristianos. Tú y yo somos hospitalarios con todos. Se te aparece, no son 276, se te aparecen 2 o 3 personas y dentro de ellos uno con cadena, vestido de preso. Seremos hospitalarios. De verdad que tenemos tremendos retos, porque estos que no son cristianos fueron hospitalarios con todo. Y la Biblia nos enseña y nos llama y nos manda a ser hospitalarios. Y acá hay una historia que habla de la soberanía y el poder de Dios, y que de paso está dando cumplimiento a una promesa que Jesús le dijo a los otros discípulos: tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, sobre las serpientes pisarán. Y aquí se está cumpliendo. Pablo ve que ellos hacen una hoguera y Pablo sale también a buscar leña para aumentar. Dice que había frío, que estaba lloviendo, quizás estaban hasta descampados. Pero noten, Pablo había sido, vamos a decir, hacía unos minutos, por decirlo de alguna manera, había sido la persona, la figura central de la historia. Pablo es la persona que Dios usa, que les dice a ellos que no van a morir, que guía todas las cosas. Con los soldados querían hasta matar a los prisioneros, y el centurión, por cuidar a Pablo, no permite que hagan daño. Esta persona, que ya todo el mundo había tenido el testimonio de que era alguien, que era el siervo de Dios, la persona que había sido usada como el instrumento para preservar la vida a todos, ahora aquí es como, bueno, vamos a sentarlo aquí en el lugar más prominente o no sé. Y sin embargo, lo que vemos a Pablo, como cualquiera otro, incluso no dice que otros, sino que él sale a recoger ramas porque había una necesidad, en este caso, de aumentar el fuego. ¿Qué corazón es de servir de este hombre que podría decir: no, ahora yo me siento que me sirvan a mí?
Y él salió y a recoger ramas como otro más. Y bueno, aquí vemos que una serpiente lo muerde, se le queda prendida la serpiente, o sea, se hace evidente porque lo ven todos. Él la echa sobre el fuego y automáticamente todas aquellas personas que están viendo eso, especialmente llama la atención sobre los que viven allí en la isla. Dice, bueno, este hombre es alguien que vamos a leer lo que dice literalmente la historia. Dice, este hombre debe ser un asesino. No, Dios. Primero lo piensan que es un asesino y después, bueno, un Dios. Versículo 4 dice, cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Y esperaban que de un momento a otro, pues, si es una serpiente venenosa, cayera muerto. Y esperaron mucho rato y no pasó. Y después entonces cambiaron su forma de pensar. Bueno, probablemente sea un Dios. Mis hermanos, las personas piensan cualquier cosa de nosotros. Cuando te ven a ti viviendo algo, la gente puede tener cualquier tipo de juicio acerca de nosotros. Pero lo extraordinario es que si eres un hijo de Dios, tu vida está en sus manos. Este texto no nos está incitando a que nosotros salgamos por ahí a buscar serpientes venenosas para que nos muerdan y que Dios haga el milagro. Este texto nos está enseñando que nuestra vida está en las manos de Dios. Y especialmente si tú estás en sus propósitos. Hay muchas personas que han salido por el mundo a servir a Dios y en el proceso han perecido. De hecho, aquí en el libro de los Hechos vemos más de uno que ha muerto por causa de Cristo. Pero, ¿sabe? Tu vida está en las manos de Dios. Y no se va a dejar de cumplir un solo día del plan de Dios para ti si tu vida está en las manos de Dios. ¡Qué gran garantía tienen aquellos que han rendido su vida a los pies de Cristo y ahora Cristo es su Señor! Porque al final los días están contados, los de todos, pero los días de aquellos que están en las manos de Dios están garantizados. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Pero una pregunta que nosotros pudiéramos hacernos también en esta tarde es, ¿estoy yo, en primer lugar, rendido a Cristo y viviendo para Él? ¿Y mis días hoy están a su disposición? El día de hoy y el de mañana y esta semana que comienza, ¿lo estoy viviendo para Él? Porque si yo vivo para Él, la vida está garantizada en Él. Un instrumento de Dios. Pablo vio la necesidad y lo que vio fue la oportunidad. Aquí no se menciona que predicó, pero yo estoy casi completamente seguro que si estuvo 3 días allí, él no solamente oró, sino que también compartió, seguramente. Estas personas tuvieron estos días de oportunidad. ¿Será así con la vida de nosotros? Que cuando nosotros pasamos por un lugar, aunque estemos unos días, nuestra vida se convierta para algunas personas en la oportunidad de que Dios también llegue a ellos. Es asombroso cuando uno ve la vida de Pablo, que por donde quiera que él pasó, él vio que era una oportunidad para dar testimonio de Cristo, una oportunidad para servir. Dios quiera que nuestra vida tenga ese mismo estilo, esa misma manera de ser. Mañana la mayoría de nosotros lo que va a ir al trabajo que toca es de todos los días. Pero tú puedes cambiar eso. Y en vez de levantarte con esa mentalidad de, ay, qué fastidio, y el lunes casi siempre es hasta el más pesado porque toca empezar otra semana más porque si no, no hay dinero para pagar los biles. Uno puede vivir de esa manera, ya hasta frustrado con las obligaciones. O uno puede levantarse cada mañana y decir, Señor, sí, me toca trabajar, pero voy a vivir el día para ti. Ayúdame a ver hasta si hay una oportunidad para yo glorificarte a ti, para yo bendecirte,
para yo ser alguien que tú puedas usar para cubrir una necesidad, que sea una oportunidad para que el Evangelio llegue a esa persona. Y entonces podemos convertirnos en las personas más felices de esta vida. No porque no tenemos problemas o porque tengamos más de esto o menos de lo otro, sino porque nuestra vida está al servicio del Señor. Y eso es el modelo que Pablo nos está ofreciendo. Y Dios sanó a esa persona, como Dios soberanamente puede hacerlo hoy también. Si oramos y ponemos nuestros problemas, pero también los problemas del otro, como una oportunidad para que Dios se glorifique. Y bueno, Él se glorifica si Él así lo entiende. Y fíjense cómo termina la historia. Ellos quedaron impactados. Es verdad que eran hospitalarios, pero fíjense cómo dice, y nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Y cuando estábamos para salir, suplieron con todo lo necesario. Eran personas, sí, por supuesto, hospitalarias, pero también fueron impactadas por la presencia de Dios manifestada allí en Pablo en particular. Mi hermano, hoy también Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros, sus hijos, porque a nuestro alrededor hoy también hay personas necesitadas. No solamente en lo material, sino en cualquier orden, y especialmente personas que necesitan a Cristo. Hoy no está Pablo, pero estás tú y estoy yo. Cada uno de nosotros es un instrumento de Dios que Dios quiere usar para alcanzar a otros a través de nosotros. Y en segundo lugar, otra cosa que Él va a seguir haciendo, no solo en Hechos 28, sino también ahora en Hechos 29, es que Él va a seguir dando como mínimo estas tres cosas. Hermanos que animen, dándonos favor delante de otras personas, aunque no sean ni cristianos, y también dándonos nuevas oportunidades para testificar. Cuando leemos ahí a partir del versículo 11, dice que después de 3 meses, ellos se salieron de ese lugar en una nave, un barco que había invernado allí, y nos va contando cómo van costeando y van llegando a diferentes puertos que ya hacen parte de lo que hoy sería Italia, cerca de Roma. Se iban cada vez acercándose más. Pero note en el versículo 14 que dice que en uno de esos lugares, ya Puteoli, encontramos algunos hermanos. Encontramos algunos hermanos. Ya había cristianos allí. Dios siempre va a poner a otras personas que te encuentras en el viaje. Personas que hacen parte de tu vida. En el caso de nosotros que estamos casi como quien dice recién llegados acá, para nosotros ha sido una bendición y no me canso de decirlo porque ha impactado mi vida. Lo mismo el tiempo que estuvimos con IBC, ese año que estuvimos allá, que ahora este otro año y un poquito que hemos estado con ustedes. Para nosotros ha sido muy especial la vida de cada uno de esos hermanos allá y de cada uno de ustedes. Porque es verdad que cuando uno empieza una nueva vida es difícil. Hay muchas cosas que uno ni sabe cómo se hacen. Mis hermanos, Dios tiene personas para ti. El otro día estaba hablando con alguien y una de las cosas que le insistía es en el valor de las relaciones. En ser más intencional en cultivar relaciones con las personas con las que Dios le ha rodeado. No menosprecies la oportunidad de relacionarte con cada una de las personas que Dios te ha regalado. Yo sé que las relaciones son difíciles, empezando por el matrimonio, que es la relación más cercana, es donde más roces tenemos. Pero las relaciones es lo más valioso que tenemos, de lo que Dios nos ha dado después de la vida. Las relaciones. Y aquí se está tomando Lucas el trabajo de decir, ellos van de camino a Roma y aquí ya han encontrado hermanos. Esa palabra es muy grande, hermanos. Yo sé que algunos de nosotros no tienen buenas experiencias con sus hermanos.
Pero eso es parte de la tragedia del mundo caído. Pero hermanos es una connotación grande. Hermanos, personas con las que puedes contar, personas cercanas. Dios te ha dado a ti hermanos. Eso es parte de la dinámica de ser iglesia. Tienes problemas, tienes batallas, tienes situaciones. No vivas solo esas cosas. Acércate a tus hermanos. Que alguno a lo mejor no te va a entender, que alguno a lo mejor hasta te critica, que alguno a lo mejor lo que hace es hasta divulgar tu problema. Lamentablemente eso a veces pasa. Pero por lo regular, si tú eres guiado por Dios y le pides al Señor que te guíe, y la persona tiene que ser un mínimo de madurez, va a ser una bendición tener un hermano. Lo dice el Proverbio. Lo dice el Proverbio. Mi hermano, tienes a la iglesia. Y acá es lo que Dios aseguró que Pablo y los que venían, recuerden que son sobrevivientes de un naufragio. Y sí, por el camino tuvieron algunas personas que los socorrieron, pero qué bueno encontrar un hermano. Qué bueno encontrar un hermano. Y acá Dios está proveyendo, garantizando eso para ellos. Y también lo ha provisto para ti. Dios ha provisto para ti una familia en la fe con la que puedes caminar. Y bueno, dice que esos hermanos les pidieron que se quedaran ahí con ellos 7 días. Yo no sé cómo estos hermanos se las arreglaron para hospedar 276 personas. Porque evidentemente Pablo no se podía quedar solo, ni siquiera Pablo con los cristianos. Pablo era un preso dentro de un grupo de personas. Él tenía cierta influencia sobre el centurión, pero él era un preso. Sin embargo, ahí pasó algo que se quedaron 7 días ese grupo de personas. Dios quiera que no tengamos nunca que lidiar con tanta gente de una casa, ¿no? Pero ahí vemos la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Y bueno, finalmente dice, y llegamos a Roma. Bueno, en realidad están llegando como a las afueras allí, pero ya se han acercado. Y dice que, versículo 15, al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos, ahora los de Roma como tal, entonces también vienen a recibirlo. Qué bueno que los hermanos tengan ese compromiso. ¿Somos así nosotros? ¿Somos de los que nos alegramos cuando escuchamos que viene otro hermano? Y bueno, si viene acompañado. ¿O somos de los que, ay Dios mío, tengo otro plan? El valor de la hospitalidad no solamente era parte de la cultura de la época, y especialmente de esa región, sino que, como les decía hace un rato, la hospitalidad es un valor de Dios, que Dios quiere que la iglesia exprese. Y yo creo que no está de más el que nosotros insistamos en crecer en lo personal y como iglesia, en ser todavía más hospitalario. Recuerden ese versículo que hace un tiempo leíamos y que hablamos de eso, que sin saber hasta hospedaron ángeles. Qué privilegio es ser parte de lo que Dios ha enviado, que pasen por nuestra casa. Cuando llegaron allá, dice que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Tú no sabes lo oportuno que tú puedes ser cuando estás disponible para Dios y para tu hermano. Pablo ya había recibido el cuidado de Dios cuando lo mordió la serpiente y no le pasó nada. Pablo había recibido la atención hospitalaria de esas personas que no eran cristianos. Él oró por el que estaba enfermo. Él fue usado por Dios. Después ya habían venido hasta algunos hermanos de las afueras, pero ahora cuando llegan los hermanos de Roma, significó algo especial para él. Porque es como decir, llegué hasta donde Dios me ha prometido que me iba a traer. Hasta aquí, puedo decir Ebenezer, hasta aquí me ha traído el Señor. Tú no sabes, por solo el hecho de tú estar disponible para Dios y que Dios te dé a ti ese sentir, ese deseo, esa disposición de ir y abrazar a un hermano, o de ir y de mostrarle algún tipo de afecto a un hermano de manera oportuna,
tú no sabes cuánto tú puedes significar para la vida de esa persona, pero especial si es tu hermano. Aquí llegaron estas personas como buen cristianos a ser hospitalarios, pero impactaron la vida de Pablo. Dios quiere usarte a ti también para eso, para ser oportuno en la vida de otras personas. Cuando llegamos acá y nos saludamos el domingo, casi siempre ponemos una sonrisa. Y cuando alguien nos pregunta ¿cómo está? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros siempre? Bien. Pero mis hermanos, eso no es verdad. Porque la vida es difícil, es compleja. Y cualquiera de nosotros tiene un problema en cualquier momento. Qué bueno que estemos disponibles unos para otros. Pero mis hermanos, acérquense unos a otros. Aquí estos cristianos dejaron lo que estaban haciendo, se enteraron que venía Pablo y que venían estos otros cristianos y fueron a recibirlos. Y fue algo especial usado por Dios para la vida de Pablo. Dice que dio gracias a Dios y cobró ánimo. Todos necesitamos recibir ánimo alguna que otra vez. Y el instrumento que Dios usa es a alguien que es tu hermano. Amén. Dios quiere usarte a ti para dar ánimo. Y bueno, aquí vemos que ya sí, finalmente son entregados los presos y a Pablo se le permitió, dice aquí, vivir aparte, con un soldado que estuviera ahí encadenado con él, pero tenía como un privilegio especial. Dice que a los 3 días de estar allí, me imagino que fueron 3 días para ponerse al día con todo y para descansar un poco, convocó a los principales de los judíos de ahí de la ciudad y les puso al tanto. Miren, yo no tengo nada contra ustedes ni contra los judíos, pero los judíos allá querían matarme y por eso yo tuve que apelar a César y ahora estoy aquí para ir a ver a César. O sea, en otras palabras, yo tengo que ir delante de César con este problema y probablemente eso tenga repercusión también sobre ustedes, porque una cosa que había pasado es que los judíos a cada rato formaban sus revueltas y en más de una ocasión habían sido expulsados de diferentes ciudades, incluyendo a Roma. Y yo me imagino que estos judíos, que probablemente algunos de ellos ya lo hayan vivido más de una vez, dijeron, ay Dios, otro problema más. Otra vez van al emperador con problemas con los judíos, vamos a terminar todo el mundo botado de nuevo aquí. Y él les dice que él no tiene como él. Yo no tengo esa intención de generar ese otro tipo de problema. Pero interesante que sirvió de forma providencial también para que estos judíos quisieran escuchar. Como pasó allá cuando veíamos anteriormente con Agripa y con los otros, que Dios orquestó todas las cosas providencialmente, aquí igualmente. Pero detrás de esto también está, yo pienso que una recompensa de Dios para el corazón de Pablo. Porque Pablo amaba entrañablemente a los judíos, a su pueblo. Y Pablo estaba teniendo una oportunidad más. No sabemos si la última. Algunos dicen que Pablo no sobrevivió a la primera audiencia con el emperador, que probablemente se dice que era Nerón. Otros dicen que sí, que sobrevivió y estuvo todavía un tiempo más, pero no sabemos. Pero aquí lo que sí la palabra de Dios nos está diciendo, que Dios le está dando a Pablo una oportunidad para compartirle el evangelio. Pero igualmente es una oportunidad para estos judíos de Roma de escuchar el evangelio. No sabemos si alguno los había escuchado anteriormente o no, pero al parecer sí sabían algo, porque cuando uno lee en el contexto, ellos sí hablan de los cristianos, dice de esta secta. O sea, sí tenían una idea y hasta negativa del cristianismo, porque no sabemos cuánto habían escuchado del evangelio. Pero ellos le hacen la aclaración de que no ha llegado ninguna noticia de Jerusalén, ninguna carta, ninguna cosa contra Pablo. Pero todo queda listo para que ellos escuchen el evangelio. Y ese es el último punto de lo que Dios va a estar también garantizando para nosotros. Y es que Dios va a traer siempre personas que quieren escuchar.
Y como vamos a ver en esta última parte, personas que sí es verdad, algunos no van a querer responder a Dios, pero otros que sí van a responder. Y es lo que ya pasa a partir del versículo 22. Pablo organiza una oportunidad para estar con ellos. Como él está preso, ellos son los que tienen que venir a donde él está allí hospedado. Pero fíjense como dice el versículo 22, ellos diciéndole a Pablo, deseamos oír por ti mismo lo que enseña. O sea, ellos tenían ese interés, esa curiosidad. Cada vez que nosotros veamos una persona que quiere escuchar, los que somos cristianos debiéramos tener eso como una señal de Dios de que es una oportunidad para compartir el Evangelio. No importa si la persona es un burlador o la persona simplemente es alguien que está aburrido y no tiene con quién hablar. Si se te presenta la oportunidad, tómalo como algo que Dios ha preparado para compartir. Ya la manera en que la persona responde, esa es su responsabilidad. Y eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Ustedes quieren escuchar? Bueno, para luego es tarde. ¿Cuándo lo agendamos? Tal día los espero. Y acá llegaron ellos y Pablo dice que les compartió. Pero fíjense cómo. Dice, desde la mañana hasta la tarde. Pablo tenía suficiente tiempo porque estaba preso, pero Pablo tuvo suficiente paciencia para explicarles todo lo que fuera posible con tal de que ellos escucharan el Evangelio. Dice que les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos para hablar con otros, especialmente cuando hablamos con unas personas que no son cristianas, usamos la oportunidad para hablar del reino de Dios. Porque el reino de Dios es el tema central de las Escrituras, que Dios es quien gobierna, que todos hemos sido creados por Él, pero también para Él. Las personas necesitan escuchar eso, aunque suene raro a sus oídos. Aquí estos judíos entendían eso. Lo que pasa es que este mensaje se conecta con que Cristo es el Rey. Y ahí es donde los judíos no podían aceptar. La buena noticia está en el versículo 24 y dice que algunos fueron persuadidos. Siempre que nosotros compartamos el Evangelio, alguna persona va a escuchar. Dios va a obrar en alguna persona. Y eso es parte de lo que solo Dios puede hacer. Lo lamentable es que hay otros que no quieren. Y acá Pablo está usando hasta una profecía de Isaías, cuando vio lo que la mayoría no estaba recibiendo. Y es difícil escuchar esas palabras, sobre todo porque fueron dichas sobre Israel, que era el pueblo de Dios, que por siglos había caminado en un pacto de una relación especial con Dios. El profeta Isaías dijo esto. Estamos hablando el otro día de Isaías, que fue 700 años antes de Cristo, pero ahora Pablo está retomando eso, aplicándolo ahora a estos otros judíos que están rechazando el Evangelio. Dice, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán. Y da la razón de por qué ven, pero no perciben, y oyen, pero no entienden. Es porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Hoy nosotros tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Dios quiera que entre nosotros no haya alguien que viene a la iglesia, que escucha una y otra vez el mensaje de Dios, pero ve, pero no ve. Oye, pero no oye. Y la razón es porque el corazón está endurecido. Yo no sé si hay entre nosotros alguien que viene una y otra vez, pero no percibe la seriedad
del mensaje de la palabra de Dios y no responde todavía a Dios como Dios merece que le respondamos. Realmente es una advertencia muy seria para todo ser humano. De hecho, cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, nuestro corazón debiéramos examinarlo de vez en cuando y preguntarle, Señor, mi corazón se está endureciendo. Mi corazón se está insensibilizando, en primer lugar, hacia ti. Porque es algo realmente fatal, desastroso. Y es lo que le pasó a este pueblo. Este pueblo estaba disfrutando de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios por generaciones. Pero cuando vino Jesús, ellos estaban tan endurecidos, tan cegados, pero también a la vez tan contentos con su religión que dice la palabra de Dios que no entendieron el tiempo de su visitación. El Señor nos ayude que cada uno de nosotros de verdad nos aseguremos de tener un corazón rendido a Él, que quiere no solamente escuchar, sino que quiere responder como el Señor y solo el Señor se merece. Dice, finalizando la historia bíblica, que los judíos aquellos se fueron discutiendo entre ellos, me imagino entre los que le dieron la razón a Pablo y los que rechazaron. Pero dice que Pablo estuvo allí 2 años predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. E incluso que lo pudo hacer con toda libertad, a pesar de las cadenas y sin estorbo. Mis hermanos, se cumplió el propósito de Dios con Pablo. Siendo un perseguidor de la iglesia, el Señor lo alcanzó en su misericordia y le dijo, te voy a convertir en alguien que vas a abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ya veíamos ese versículo. Te voy a hacer que vayas delante de reyes. Se cumplió. Vas a ir a mi pueblo, se cumplió. Vas a ir a los gentiles, se cumplió. Y por último, hasta le dio el detalle, vas a ir hasta Roma, se cumplió. Por eso Pablo después en otra carta podía escribir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ya me está guardada la corona, ya. O sea, misión cumplida. Amén. Se va a escribir lo mismo de nosotros. Aleluya. Revisa hoy antes de dormir. Revisa tu agenda. ¿Cuáles son las cosas que tienes anotadas para la semana? Las que te tocan porque otro te la puso en la agenda y las otras que has puesto tú. Y compara si eso a lo que vas a dedicar tu vida es lo que Dios quiere que tú hagas por el resto de tu vida. Porque todos vamos a llegar a ese momento donde vamos a estar delante de su presencia. Y tenemos que dar respuesta. No hay otra manera de vivir que no tenga tanto sentido como vivir para aquello para lo que fuimos alcanzados por Cristo. Mis hermanos, hoy estamos todavía a tiempo. Si somos cristianos, pues en decir, Señor, aquí está mi vida para vivirla para ti. Y no ser como alguien que es salvado como que escapa de un incendio. Y si somos alguien que no somos cristianos todavía, que nuestra vida no está rendida, pues el Señor tener misericordia. Porque no resistimos, porque no somos personas que endurecen su corazón. Si estamos acá escuchando es porque tenemos una oportunidad. Cada vez que la iglesia se reúne es una oportunidad que Dios nos da a nosotros para obedecerle, para caminar para Él, para vivir para Él, y una oportunidad que Dios le da a las otras personas que Él está trayendo de escuchar y responder y no endurecer el corazón. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. Yo no quisiera que el resto de mis días se me vayan en otra cosa que no sea en vivir para hacer su voluntad, en hacer la parte que me ha sido asignada.
Cada uno de nosotros tiene una parte. Algunos de nosotros puede ser que tenga algo totalmente diferente a lo que tiene el otro que está a tu lado, pero tú tienes una parte que Dios te ha asignado en sus propósitos. ¿Qué mejor podemos hacer que rendir nuestra vida? Decirle, Señor, úsame. Estás en la escuela estudiando para graduarte. Sí, qué bueno. Y haz planes. Para casarte, para tener una familia. Qué bueno, haz planes. Pero más allá, entiende que estás ahí. Y Dios tiene un plan con tu vida. Y que mañana vas a estar con una familia nueva quizás y tienes un plan. Aquellos que ya somos abuelos, estamos en otra etapa, pero todavía Dios tiene un plan con nuestra vida. Y a todos lo que mejor nos puede pasar es estar andando en su voluntad, rendidos a hacer aquello que Él nos ha asignado. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos por un momento y oramos y le decimos, Señor, ayúdame? Señor, gracias, Padre, porque también nos alcanzaste a nosotros como alcanzaste a Pablo. No sabemos, Señor, qué pasó después de estos días que escribe Lucas. Pero lo que sí está claro es que hasta el último momento Pablo estaba enfocado en ti, en vivir para ti. Cuando le tocó entrar a la eternidad, tú seguramente pudiste decirle, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que tenemos que escribir ahora otro capítulo más del libro de los Hechos. Tú sabes que no estamos totalmente conscientes de quiénes somos y de a lo que tú nos has llamado. Es probable que hasta algunos de nosotros ni siquiera tenga claro qué tú le has asignado, cuál es su tarea, cuál es su lugar dentro de tus propósitos. Es probable que a algunos de nosotros ni les importe, Señor, porque tienen sus propios planes, su propia agenda, Señor, pero tú eres tan bueno, tan misericordioso que nos tienes aquí, en tus brazos, en tu iglesia. Y Señor, así como Pablo primero vivía ajeno a ti, pero tú te le revelaste y tú cambiaste todas las cosas. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y tú irrumpas también en nuestras vidas. Y tú nos saques, Señor, de nuestra comodidad. Que tú nos saques, Señor, de nuestro enfoque hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y tú nos hagas mirarte a ti. Mirar tu gloria. Mirar tu majestad. Y poder caer rendidos delante de ti. Y como Pablo, también nosotros poderte decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te ruego que tengas misericordia de nosotros y que no nos permitas perdernos en nuestra propia vida. Tú has dicho que el que quiera salvar su vida la perderá, pero que el que pierda su vida por causa de ti, ese la hallará. Ayúdanos a perder nuestra vida, esa vida egocéntrica nuestra, que está centrada en nosotros y que te tiene hasta excluido a ti. Y ayúdanos a abrazarte a ti, que eres la vida. Que podamos comenzar esta semana viviendo para ti, viviendo rendido a ti, viviendo expectante en ti, Señor, aprovechando cada oportunidad que tú nos das para honrarte, para testificar de ti, para hacerte conocido. Esto es más, Señor, que solamente una religión. Despierta nuestro espíritu, Señor, haznos consciente de quién tú eres y de quiénes somos nosotros en ti. Y mira, también te rogamos, si hay entre nosotros alguien que todavía sus ojos no han sido abiertos, sus oídos todavía están cerrados, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Jesús. Que tú abras sus ojos, Señor. Que tú abras sus oídos, que pueda ver su necesidad desesperada de ti, Señor. Y que pueda correr a ti, que no endurezca
su corazón, Señor. Por amor de tu nombre, Señor. Y te rogamos eso también para las personas que nos rodean, con los que vamos a trabajar mañana, con los que nos vamos a relacionar. Que tú prepares los corazones de estas personas con las que estamos conviviendo, Señor, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Y tú nos ayudes a nosotros, Señor, a ser instrumentos tuyos para también, Señor, que se escriba el capítulo 29 de los Hechos. Gracias por ese privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tu iglesia. Te rogamos que tú sigas edificando tu iglesia en nosotros, en medio nuestro, y que Comunidades Fe pueda ser parte de tus propósitos en la tierra en este tiempo. Gracias, porque es un regalo que tenemos, Señor, es un privilegio, pero automáticamente es una gran responsabilidad que ni siquiera entendemos bien, Señor. Ayúdanos, despiértanos, movilízanos, Señor. Haznos que cada uno de nosotros pueda ser colocado por ti en su lugar como el cuerpo de Cristo y podamos, Señor, glorificar tu nombre en este tiempo, como tú te mereces en primer lugar, pero también como las personas a nuestro alrededor necesitan una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia disponible para ellos. Te rogamos que nosotros podamos ser esa iglesia que tú quieres que seamos, esa iglesia que el mundo necesita, la columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo, la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor. Pedimos que tu Espíritu lo haga en nosotros, porque es algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos, pero es algo que tú, Señor, quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, muchas gracias te damos por hacernos parte de tu iglesia y de tu historia de redención, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos.